Hoy he querido venir a este paraje que es lo más parecido que se puede encontrar a una selva para hablar de un grupo que en el fondo es una analogía que quizá algunos sean capaces de interpretar correctamente. Hoy quería hablar de los Charlies, de ese famoso grupo vestido con pijamas negros que en enormes apuros pusieron a Estados Unidos cuando entró en la guerra de Vietnam. Por eso hoy va sobre los Charlies, a ver si alguno sabe a qué me estoy refiriendo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Francia quería mantener sus colonias y entre ellas lo que es la Indochina francesa, lo que hoy es Camboya, Vietnam y también Laos, envió a sus mejores generales para apaciguar un movimiento que ya había empezado a luchar contra los japoneses, creando túneles en la selva y acercándose a Saigón. Ese grupo en principio eran distintos integrantes, capitaneados sobre todo por Ho Chi Minh intelectualmente y por Bogen Nguyen Giap en la parte militar. Al final, enseguida, cuando vieron que llegaban los franceses y que los franceses no estaban dispuestos a marcharse, aunque habían hecho el ridículo frente a los japoneses, formaron una liga, la Liga por la Independencia de Vietnam, que resumidamente, reducido y en vietnamita se pronuncia Viet Minh. El Viet Minh terminó ganando la guerra a los franceses pese al enorme apoyo de Estados Unidos, que llegó a tener hasta el 80% de su gasto soportado por los estadounidenses. 10 años después, la administración estadounidense veía que no podía dejar solo a su aliado porque iban a terminar fatal y decidió intervenir directamente. En ese momento, ese grupo de guerrilleros, los pocos que quedaban, porque no sabían, la mayoría se habían integrado en Vietnam del Norte, pero algunos quedaban allí abajo, no formaron otra vez la Liga por la Independencia de Vietnam porque Vietnam era independiente, los estadounidenses solamente eran asesores, pero también formaron un grupo guerrillero, hartos de un gobierno corrupto, un gobierno que torturaba, un gobierno que se gastaba todo el dinero y se lo llevaba fuera. A ese grupo lo llamaron, porque ellos no se llamaban así, los comunistas vietnamitas, los Viet Cong, que se abrevia por VC, que en el alfabeto fonético de la OTAN y también en el alfabeto fonético internacional de radio se pronuncia Víctor Charlie, y de ahí el nombre, los Charlies. Antes de seguir, debo puntualizar que la guerra de Vietnam, pese a la enorme cantidad de libros, de crónicas, de artículos que se han hecho de ella, es un conflicto poco analizado y poco estudiado, por esa razón muy mal comprendido, pese a la enorme cantidad de películas que ya incluso tiene un género propio, el género Vietnam. Por eso tenemos una idea muy diferente de la realidad. Tenemos la sensación de que los Vietcong ganaron la guerra, le ganaron a Estados Unidos, cuando los Vietcong, por su forma de ser, que no eran ni una cosa ni la otra, no eran comunistas pero tampoco eran capitalistas, no estaban con la URSS pero tampoco estaban con Estados Unidos, terminaron siendo un grupo repudiado por todos y en el fondo exterminados, prácticamente exterminados, aunque algunos siguieron después y llegaron hasta el final de la guerra y también se sentaron a firmar la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, Bogen Nguyen Giap se las apañó para acabar con ellos, o por lo menos desde Occidente, eso es lo que se cree. Y eso es lo que quiero decir, porque debajo de ese mito de heroísmo y ese mito de lucha contra el capitalismo opresor y tal y cual, los Vietcong tienen una historia muy sucia y un final muy triste, por no decir muy negro. Por su forma de ser una guerrilla un poco más o menos desestructurada que luchaba por libre, el ejército de Vietnam del Norte y desde Hanoi los tenían por unos aliados poco fiables, que no deberían contar mucho con ellos. Sí, pese a su valor, pese a su entrega, su arrojo, a cómo lucharon en Khe Sanh y en otros lugares, no tenían una idea de que pudieran confiar mucho en ellos y quizá era conveniente quitárselos de encima. Por eso, en la ofensiva del Tet, Bogen Nguyen Giap, que fue una derrota absoluta para el ejército de Vietnam del Norte y también para el Vietcong, los mandó directamente contra los estadounidenses, ya sea en la embajada, ya sea en multitud de todos los sitios de Vietnam que atacaron. Sí, se tiene por la ofensiva del Tet
como una cosa tremenda, que fue una derrota de Estados Unidos cuando Estados Unidos los aplastó por entero. Prácticamente el Vietcong quedó desintegrado. Muy poquitos sobrevivieron y muy poquitos quedaron útiles para seguir luchando. Luego se hizo una segunda ofensiva del TED, la llamada ofensiva del Minited, pero sobre todo por el ejército de Vietnam del Norte, que como ejército regular que era, aunque utilizara técnicas de guerrilla, estaba a las órdenes de Hanoi, cosa que no estaba los Charlies. Los Charlies no estaban a esas órdenes. Por esa razón, cuando se produjo aquella ofensiva, los dejaron solos, los mandaron a que lucharan contra la potencia de fuego estadounidense y la potencia de fuego prácticamente los aniquiló. De Charlie, también como le llamaban simplificadamente, nadie se podía fiar. No se podían fiar los aldeanos, muchas veces eran los aldeanos de la otra ciudad, del otro pueblo, los que venían a cometer todo tipo de asesinatos y matanzas, como cometieron, por ejemplo, en la ofensiva del Tet, que mataron a todos los alcaldes, o equivalente a alcaldes. No se podían fiar, por supuesto, los estadounidenses de dónde iban a estar, de quién iban a ser, si eran campesinos por el día y guerrilleros por la noche, y no se podían fiar tampoco los de Vietnam del Norte, los de Hanoi, porque no estaba claro que se hicieran mucho caso. Por lo tanto, terminaron quedando olvidados por todos y dejados allí. Sí, en la historia los tiene un hueco tremendo, más que la historia, la mitología de esa guerra, porque como he dicho al principio, es una guerra poco estudiada, por lo tanto se tiene una concepción de que fueron un agente esencial en la lucha, que sin ellos no se podía haber conseguido la victoria. Y tal vez pueda ser, pero generalmente la victoria fue más de Vietnam del Norte. Ese agotamiento que consiguieron ellos como fuerza regular, por lo tanto una fuerza muy entregada, que incluso llevaban algunos de ellos tatuados en el pecho: nací en el norte para morir en el sur. Esos realmente fueron los que, en principio, se puede decir que ganaron la guerra de Vietnam, aunque realmente la guerra de Vietnam no fue una derrota, lo que se puede decir, en las armas, porque Estados Unidos no perdió casi ninguna batalla, salvo alguna emboscada por ahí esporádica, algún grupo muy pequeño. Fue realmente el pueblo de Estados Unidos el que dijo que a nosotros no se nos ha perdido nada en esta guerra, y sus dirigentes diciendo: es que si no, caerá también Camboya, que sí, pasó así, caerá también Laos, que sí, caerá Tailandia, que no ocurrió, caerá Indonesia, que no ocurrió, etcétera, etcétera, etcétera. Esa paranoia mental el pueblo estadounidense no la compartía. Ellos decían: a nosotros no se nos ha perdido nada allí. Y si ellos quieren ser comunistas, pues que les vaya muy bien, ya se cansarán de eso, como así fue. Porque actualmente, según dicen los que han estado, yo nunca he estado, si te vas a Hanoi, probablemente pienses que Estados Unidos ganó la guerra, porque es un modo de vida muy parecido, o por lo menos intentando imitar a Estados Unidos, y con una economía que intenta imitar desde luego a la capitalista como bien hace China y demás, ¿no? Sin duda se tiene esa idea de que los Vietcong fueron algo terrible, que humilló y puso de rodillas a la mayor potencia de Estados Unidos, cosa que no fue cierta y no es cierta todavía, por más que se ponga en la literatura, sobre todo de una ideología determinada. Por eso, aunque se pueda decir eso o se pueda creer eso, una cosa es lo que se cree y otra cosa es lo que realmente fue Charlie, el Charlie, que quedó prácticamente abandonado por todos y prácticamente dejado así, aunque algunos sí que siguieron después, pero prácticamente la inmensa mayoría terminó dejándolos por otro grupo más organizado, más cabal y sobre todo mejor dirigido que los Charlies.